Buenos días, hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Le damos gracias porque en estos momentos nos permite alabar y glorificar su nombre. Así que rindamos nuestros corazones a Él, llenándonos de gozo y permitiendo que Él trabaje en nuestras vidas. Hagamos una oración. Padre, te doy gracias porque nos regalas un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, porque permites que estemos reunidos aquí a través de este medio para poder aprender de tu palabra, Padre, para poder alabar y exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, porque podemos ver cuánto nos amas, Señor, desde que enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Padre, para que nosotros fuéramos libres de toda atadura del pecado, Señor. A ti te damos gloria, a ti te exaltamos, Señor, en esta hora, y te rendimos toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, Señor. Que si alguien está triste, alguien está enojado, tiene algún sentimiento que no es tuyo, Señor, se ha echado fuera, Padre, y solo te demos la gloria, la honra y el poder que mereces, Señor. Cúbrenos, Padre, y trabaja en cada una de nuestras vidas, Padre. Nos gozamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. En Salmos 18, 46 al 50 dice: Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Adoremos a la única razón de nuestra adoración, a nuestra esperanza y a ese Dios fiel que siempre está para ayudarnos en cualquier situación.
En segunda carta de Timoteo del 4, del 5 al 8 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Sabemos que al estar con Dios somos más que victoriosos. Nada ni nadie nos podrá hacer daño, porque Dios con su escudo nos cubre y pelea cada una de nuestras batallas. Y lo que nos queda a nosotros es confiar plenamente en Él, obedecer, estar en completa paz y no permitir que nuestra fe desfallezca. Con esta siguiente alabanza, digámosle: Cristo, yo te amo, porque tú hiciste el más grande sacrificio que puede existir, porque tú sufriste, aguantaste todas las burlas, todos los azotes, todo el dolor que no merecías por amor a cada uno de nosotros. Derramaste hasta la última gota de sangre y por ese sacrificio somos más que libres de toda atadura del pecado. En Jeremías 10, 6 y 7 nos muestra que no hay nadie como Jesús, que nadie se puede igualar a Él, porque Él es el único Rey y Salvador. Los invito a que juntos leamos esta porción. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los ayos de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Y quién sabe dónde anduviéramos, qué estuviéramos haciendo, con qué personas estaríamos relacionadas si Jesús no nos hubiera salvado y si no hubiéramos conocido a ese Dios que nos ama. Así que sigamos alabando con todo nuestro corazón. Dile al Señor desde lo profundo de tu corazón cuánto te ama. Dile al Señor cuánto ama tu palabra, tu nombre. Dile al Señor cuánto agradecido estás por todas
Por último, hermanos, con esta alabanza digámosle al Espíritu de Dios que llene nuestra vida, que llene nuestra alma, nuestro ser, que nos llene con su presencia, con todo ese poder y con todo ese amor. Que Él sea el que nos guíe a rectitud, a hacer el bien, para así evitar que nos desviemos del camino. En Juan 4, 23 y 24 dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga en esta mañana del domingo 23 de mayo del año de gracia 2021. Gracias le damos al Señor por la bendición que Él nos concede en este día de poder llegar hasta su casa a través de este equipo de trabajo que hace posible que lleguemos con la enseñanza de este día. Y hoy es un día muy especial, es un día de gran celebración para el pueblo cristiano en todo el mundo. Celebramos el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo descendió a esta tierra. ¿Y cómo no celebrarlo? Si Él es el que llena de fuerzas a la iglesia, Él es el que sostiene a la iglesia, Él es el que enseña a la iglesia, Él es el que consuela a la iglesia, Él es el que nos guía a toda verdad. Celebremos el día de Pentecostés. Tengamos presente que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra guía, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro consolador, el que está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El día de hoy vamos a revisar la clase número 80, la última parte, la parte número 3. Esta es la última clase de este material, de este libro que durante 4 años, hermanos, nos instruyó. Así es que vamos a revisar la parte número 3 de esta clase y para ello vamos a leer, ya que esta clase está respaldada con el capítulo 27 y 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer Hechos capítulo 28 del verso número 11 al verso número 16. La Biblia dice así: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Este último viaje de Pablo a Roma, el tercer viaje misionero, Pablo lo inició en Cesarea. Su viaje fue de 3,200 kilómetros hacia Roma. Para evitar los mares abiertos, seguían la línea costera. En mira tomó una embarcación rumbo a Italia. Llegó con dificultad a Gnido, luego pasó a Creta para desembarcar en buenos puertos. La próxima parada fue Fenice, pero fuertes vientos desviaron la nave que se dirigió al sur, costeando la isla de Clauda. Luego anduvieron 2 semanas a la deriva hasta que naufragaron en la isla de Malta, que esto fue la clase anterior. Y en esta mañana
estamos viendo cómo es que ellos zarparon en una nave alejandrina y llegaron a un puerto muy especial que el día de hoy se llama Pozzuoli. Este puerto está en la bahía de Nápoles, en Italia. Era el principal puerto para todo el comercio romano con el oriente. Era el puerto más cercano a Roma. Era el puerto donde llegaban las naves que transportaban el trigo desde Egipto hasta Roma. Y se cree que en una de estas naves es en la que Pablo viajó para llegar a Roma. Hermanos, la historia de verdad es hermosa, pero vamos a orar y vamos a decirle al Señor que en esta mañana Él hable a nuestro corazón, Él hable a nuestra vida, Él nos enseñe a través de la vida de Pablo qué significa predicar el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y reconocemos tu grandeza, tu poderío. Reconocemos, Señor, que un día descendió el Espíritu Santo a esta tierra y llegó para quedarse con la iglesia. Llegó para enseñarnos, para abrir nuestros ojos espirituales, para destapar nuestros oídos espirituales y revelarnos tu palabra y enseñarnos lo que tú anhelas, lo que tú deseas que tu iglesia conozca, Señor. Pedimos en esta mañana que tú nos asistas, Espíritu Santo, y que seas tú el que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, porque sin ti yo no puedo hacer nada. Sin ti yo no puedo absolutamente hacer nada, Señor. Necesito de tu ayuda, necesito de tu guianza, necesito, Espíritu Santo, que hables al corazón de cada uno de tus hijos en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver el versículo para memorizar que está en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta parte de la escritura, este versículo, hermanos, que lo debemos de memorizar, fue la expresión del apóstol Pablo, la convicción de él. Hermanos, él fue un gran apóstol, pero nunca perdió esa humildad, ese corazón sencillo, ese corazón que Dios usó para sus fines y sus propósitos. Y bueno, sabemos que la gran mayoría de las personas sabe que el que fue a Roma fue Pedro, pero hoy quiero decirle en esta mañana que eso no es cierto. La Biblia nos enseña y nos dice que el que fue a Roma fue Pablo. Es a través, hermanos, de muchos peligros que Pablo llega a Roma. Vamos a ver la introducción de nuestra clase. El libro de los Hechos muestra la mano del Señor en el progreso del Evangelio. Y el libro nos enseña cómo la palabra de Dios va desde Jerusalén hasta Roma, la ciudad poderosa, imperial y capital del mundo. Entonces Pablo llega a Roma y Pablo llega... es muy bienvenido cuando llega a Roma, pero es a través de muchos peligros que Pablo alcanza su meta
de predicar el Evangelio en Roma. Y en las 2 clases anteriores pudimos darnos cuenta de todo lo que sucedió en la vida de Pablo. Todos sabemos que el Señor lo guardó seguro todo el camino, pero él naufragó, Dios lo salvó. Cuando llegó a la playa fue mordido por una serpiente venenosa, pero no experimentó los efectos del veneno, fue encarcelado, pero fue tratado bien, no lo maltrataron en el sentido del común de los demás presos que llevaban en esa embarcación. Porque tenemos que destacar que el favor de Dios se pone aún más claro cuando Pablo termina su viaje. Es allí cuando vemos el cuidado del Señor por este siervo amado. En ese puerto de Pozzuoli, Pablo y sus compañeros se encuentran hermanos en la fe, con quienes pueden pasar una semana. Y desde allí los viajeros caminan por la famosa Vía Apia, que es el camino real a Roma. Cuando llegan a este puerto de Pozzuoli, hay un camino de terracería y se le llama la Vía Apia justamente porque fue Apio el creador de ella. Hasta el día de hoy es un camino por el que se llega a Roma. Por allí transitaban, hermanos, por ahí transitaba todo el comercio que llegaba a Roma. Y había también sembradíos, era como la entrada a la puerta del mercado. Y entonces Pablo debió estar profundamente conmovido al llegar a la ciudad imperial. Cuando llega al foro de Apio, vamos a ver la lámina siguiente. Bueno, entró en Roma, la ciudad eterna, la ciudad de las 7 colinas, la capital, como lo vimos en la introducción, la ciudad poderosa e imperial, pero también la capital del mundo en aquel tiempo. Y cuando llega al foro de Apia, que es una ciudad pequeña, aproximadamente 60-69 kilómetros de Roma, y también llega a las 3 Tabernas, que es otra ciudad pequeña a 49 kilómetros, Pablo recibe una bienvenida en esos lugares. Mientras su corazón está lleno de recelo, personas de Roma lo estuvieron esperando. Y bueno, yo creo que a todo ser humano le llena de alegría saber cuando usted es bienvenido a un lugar, cuando le están esperando. Y Pablo se encuentra, la lámina siguiente, se encuentra que allí hay una congregación cristiana. Hermanos, el corazón se llena de tanta alegría, se desborda. Y es una emoción verdadera cuando encontramos a otros cristianos en otro lugar. Yo se lo puedo decir por experiencia propia. Recuerdo, cuando hemos tenido oportunidad de estar en otra iglesia y encontrarnos con otros hermanos, nos llena de gozo, nos llena de alegría encontrarnos con personas que comparten nuestra misma fe. Y recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en Israel, en Jerusalén, cuando llegamos a Jerusalén, y encontrarnos con las delegaciones de muchas iglesias del mundo. Hermanos, es una emoción de verdad grande el poder cantar juntos, el orar juntos, el saber que nos unía una fe, un Señor, un bautismo
y un solo Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo llega a Roma, hay una congregación cristiana allí. Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Vea usted, Pablo no fue encarcelado, le permitieron vivir en una casa alquilada, custodiado por un soldado que vivía con él, y Pablo vivió así durante 2 años allí en Roma. Así es que esta bienvenida era la prueba de su gran interés en él y sus mensajes. Las demostraciones de amor fraternal fueron muy reconfortantes para el apóstol Pablo, pues él venía del naufragio que había vivido su embarcación. Había pasado esa experiencia, hermanos, de la picadura de la serpiente venenosa. Y yo quiero que usted vea aquí algo muy importante. Cuando usted y yo vamos a recibir una bendición, previo a esa bendición puede venir una escalada de situaciones fuertes, de situaciones inesperadas, de situaciones que no nos imaginamos que vamos a vivir, pero después de eso es porque viene una gran bendición. Y eso pasó con el apóstol Pablo. Él entra a la ciudad de Roma y es aquí donde él puede predicar el evangelio. Vea usted, aquí es donde él predica el evangelio. La lámina siguiente, Pablo predica el evangelio en Roma. Una gran experiencia para él. Sus labores evangelísticas continuaron y continuó predicando el reino de Dios. Esto era el tema central de Pablo. Continuó predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin ningún impedimento. Vea usted, no se permitió ningún descanso, no limitó su predicación a los que ya habían venido a Cristo, sino que después de 3 días empezó sus actividades misioneras de nuevo, como había hecho en todas partes, pero primero fue a los judíos. Bajo el emperador Claudio, los judíos fueron excluidos de Roma y después les permitieron vivir separadamente en la parte inferior de la ciudad. Estaban así como un poquito aislados, y es ahí donde llega Pablo. Los invitó a los judíos principales a su casa para presentarse y darles a conocer su trabajo misionero. Así es que, hermanos, Pablo estaba en un lugar apropiado para predicar el evangelio, aunque él estaba encadenado. A esos judíos que estaban allí en Roma, les parecía que quebrantaba sus leyes religiosas, pero realmente no era así. Vemos que el sentir de Pablo era, y en sus propias palabras él pudo expresar: por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Él sabía que la cadena no era impedimento para que él hablara. Él sabía que la cadena, aunque él estuviera en esa condición, él no perdía de vista, él no perdía el objetivo principal, él no perdía la brújula en ningún momento, porque él era guiado por el Señor para cumplir los propósitos eternos de parte de Dios. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena.
Hermanos, cuando nosotros muchas veces estamos viviendo una situación difícil y decimos, no es posible que estoy predicando la palabra o estoy trabajando en la obra del Señor y tenga que vivir esto porque no tenemos enfocada la visión. No perdamos el rumbo, no perdamos, hermanos, la visión a qué hemos sido llamados, a predicar el Evangelio. No importando en la condición en la que nos encontremos. Y hoy quiero decirle que hay una buena noticia para todos nosotros, para nuestra iglesia, Centro Familiar Emanuel. Hay una invitación en nuestra ciudad, hermanos, de tener a la disposición una cabina de radio para evangelizar a nuestra ciudad y a 30 kilómetros a la redonda de Jalapa. ¿Sabe una cosa? Es de verdad tan emocionante este proyecto, este ministerio para nuestra ciudad, que la cabina de radio se ha instalado en un templo. Hermanos, a mí me llena de gozo, me llena de emoción el saber que usted y yo, el que esté disponible, hermano, el que tenga deseo de ir a la cabina, va a haber 12 horas disponibles. Si usted quiere ir 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, usted quiere ir diario, usted quiere ir un día a la semana, usted quiere ir cada tercer día, usted quiere ir solo el día que descansa, hermano, llegó nuestra oportunidad para predicar el Evangelio sin salir de la casa. Solamente tendremos que ir al templo y que ya les daremos todos los detalles, ¿sí? Todo el que quiera, hermano, involucrarse en este ministerio lo podrá hacer. Así es que tendremos esa gran oportunidad. Y eso fue lo que hizo Pablo. Él sabía, hermanos, a lo que estaba llamado. Les repitió las verdades que había proclamado previamente. No se quedó callado sobre la resurrección, pues la base de esta esperanza segura es Cristo, el gran conquistador sobre la muerte. Así es que Lucas nos enseña y nos afirma que con gran poder dio a los apóstoles testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Él no se quedó callado. Él pudo dar ese testimonio del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca dejó de mencionar la resurrección porque los líderes judíos en Roma declararon que ellos no habían recibido ningún informe negativo, ninguna carta o verbalmente sobre Pablo, y que les gustaría saber más acerca de esta secta, porque ellos creían que lo que Pablo predicaba era una secta. Pero lo que ellos no sabían es que Pablo no predicaba ninguna secta. Ellos pensaban que hablar de la resurrección de un tal Jesús que había resucitado era una secta, pero no es así. Cuando tú y yo predicamos del Evangelio del Señor Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación, no estamos predicando sobre ninguna religión, sobre ninguna secta. Estamos solamente presentando al que puede salvar las almas, al que puede cambiar las vidas, al que puede hacer el milagro más grande que el ser humano pueda recibir, que es la salvación de su alma. Entonces, en este término se indica que ellos no pensaban muy favorablemente del cristianismo, pero en un día señalado Pablo tuvo la oportunidad de hablarles. Y sabe, yo quiero decirles que Pablo les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús,
tanto por la ley de Moisés como por los profetas. No era una predicación de 20 minutos como las del día de hoy, o de 30 minutos, o de 40 minutos, una hora. Y después de una hora ya estamos bostezando, ya estamos cansados, ya queremos irnos a casa, ya queremos comer algo, ya estamos mirando el reloj. No, hermanos. Cuando Pablo predicaba, cuando Pablo, él estaba en esos lugares persuadiéndolos acerca de Jesús, o sea, insistiéndoles que conocieran a Jesucristo. Dice, tanto por la ley de Moisés que ellos conocían, como por los profetas. Así es que las predicaciones de Pablo eran fuertes, eran profundas, eran largas. Y vemos realmente lo que Pablo estaba haciendo allí en Roma. Hermanos, la lámina siguiente. De esa vida que tenía Pablo en Cristo es que se debe hablar. Y que sirva de ejemplo para el cristianismo de hoy día. La vida de Pablo nos debe llenar de mucho ánimo de vivir una vida de conversión. Hermanos, no vivamos convencidos del Evangelio. Vivamos convertidos al Evangelio. Porque se puede ver su dedicación a su ministerio, el cual le fue dado. Hermanos, y así como le fue dado ese ministerio a Pablo, nos es dado a nosotros en este día el ministerio de la predicación, de la evangelización, de compartir las buenas nuevas. Y después de esto, después de este tiempo, después de este periodo de 2 años que estuvo Pablo allí en Roma, hermanos, después de haber cumplido ese ministerio que Pablo tuvo desde que él tuvo ese encuentro con el Señor, aunque no se alejó de los judíos, llegó a la conclusión de que según el plan divino de Dios debía volverse a los gentiles. A los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ese sentir de Pablo es que llegó hasta nosotros, hermanos, la palabra de Dios. Por ese sentir de Pablo, porque él tenía que ir a los gentiles, a la gente que no había conocido al Señor. Por eso él no se conformó con solo predicarle a los que conocían de Cristo. Él no se conformó con solamente predicarles a los que ya habían experimentado la salvación, sino que él va también a los gentiles. Y esa es la razón por la que de esa vida que tenía Pablo en Cristo es que se debe hablar. De ese hombre convertido, de ese hombre transformado, de ese hombre que vivió muchas situaciones, pero que también nos dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En los nuevos cristianos debe existir una transición, un cambio de sus prácticas pecaminosas a una vida entregada y a una vida dispuesta a llevar el Evangelio a otros, a llevar el conocimiento del Señor Jesucristo a quien no lo conoce. La gran comisión de Pablo fue completada cuando fue condenado a una muerte violenta por el emperador Nerón. Hermanos, Pablo fue decapitado por una espada. En la lámina siguiente les puedo mostrar solamente esta imagen. Pablo fue decapitado, permaneció fiel hasta el fin, proclamando al Señor Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos?
que las palabras de Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8, se cumplieron en él. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Imagínense cuántos años han pasado y Pablo ya hablaba de la venida del Señor. Entonces recibió la corona que el Señor tenía para él, porque Pablo permaneció fiel hasta el fin, proclamando al Señor Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo se fue y recibió su recompensa. Pero sabe, en la lámina siguiente, el evangelio sigue extendiéndose cada vez más por todo el mundo. Se sigue extendiendo el evangelio porque la palabra de Dios, hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra no pasará. El evangelio ha venido a nosotros en todos los tiempos y todos debemos recibir la palabra fiel y digna de toda aceptación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y con esta última lámina terminamos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, que en esta mañana podamos solamente decirle al Señor: ayúdame, Señor Jesucristo. Ayúdame a entender lo que significa ser cristiano. Ayúdame a cumplir con esa gran comisión que tú has dejado a tu iglesia. Porque en este tiempo de gracia, en este tiempo, hermanos, es el tiempo en el que tenemos que predicar el evangelio. Aproveche que tiene usted vida. Aproveche que tiene usted salud. Aproveche que tiene usted oportunidad. Aproveche que todavía no cierran las puertas del templo. Aproveche que todavía tenemos libertad de expresión. Aproveche que todavía podemos evangelizar a través de una radiodifusora, pero también lo podemos hacer a través de nuestro vecino, hablándole al vecino. Lo podemos hacer orando por nuestra familia que no es convertida. Lo podemos hacer trayendo recursos, hermanos. Vamos a necesitar Nuevos Testamentos, vamos a necesitar mucho material. Y quiero decirle algo para que usted pueda darse cuenta. En esta semana recibimos esas dos noticias tan importantes. El que tenemos ya una radiodifusora para predicar el evangelio, y nos llegó una caja con 3,400 folletos evangelísticos. Así es que, hermano, terminamos este material que durante 4 años nos ayudó, y hoy solamente podemos decirle a Dios muchas gracias por preparar nuestra vida, por enseñarnos, por dirigirnos, por guiarnos, Espíritu Santo, para cumplir con tu gran propósito por el cual estamos en esta tierra. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en el maravilloso nombre de Jesús, te doy muchas gracias en esta mañana, Señor, porque a través de todos estos 4 años fuimos capacitados, fuimos enseñados, fuimos guiados, fuimos dirigidos por ti, Espíritu Santo, para recibir esa capacitación, esa enseñanza, Señor, para estar listos
y empezar a prepararnos, empezar a trabajar. Ya estamos preparados, empezar a trabajar en ese ministerio evangelístico. Señor, llevar el evangelio a quien más lo necesita. Llevar el evangelio a quien no ha escuchado de ti o a quien no te ha abierto el corazón. Pero Padre, te doy muchas gracias por esa provisión que tú has puesto en esta semana para que tu iglesia se levante, para que tu iglesia predique, para que tu iglesia, Señor, se involucre en proclamar las buenas nuevas de salvación. Señor, muchas gracias te damos en esta hora, porque hay un testimonio que impactó mi vida, Señor Jesucristo, y solamente al escucharlo, sacude todo mi ser y me lleva a reconocer que necesitamos, Padre eterno, levantarnos y proclamar el evangelio en el precioso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por ese siervo tuyo que un día, Señor, en ese estado de ebriedad, en ese estado de alcoholismo, en ese estado, Señor, tan difícil, él intentó suicidarse. Precioso Señor, porque para él su vida no tenía sentido, pero pudo recargarse en la puerta de una casa donde se estaba predicando el evangelio a través de la radio. Y él escuchó ese mensaje de salvación y fue suficiente para que él tocara la puerta y él dijera: llévenme a ese lugar, yo quiero recibir a Jesús. Y cuando él recibió a Jesucristo en su corazón y fue liberado de esas cadenas y fueron rotas esas cadenas de alcoholismo y de suicidio, él solamente dijo en su corazón: en lo que me reste de vida, trabajaré llevando equipos a toda la República Mexicana para que tu evangelio se predique. Oh, maravilloso Señor, gracias por lo que tú haces y por lo que tú seguirás haciendo, Señor. Espíritu Santo, Espíritu precioso, que en esta mañana tu iglesia sea tocada por ti, Espíritu Santo, y seas tú en todo momento llevándonos a esos lugares, a esos hogares, Señor, que no te conocen, pero que a través de un medio de comunicación, porque estás usando los medios de comunicación para llegar a los que nunca nos imaginamos llegar. Espíritu precioso, anima a tu iglesia, levanta a tu iglesia, Señor Jesucristo, para la gloria de tu hermoso nombre. Te damos gracias en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. See
hacia Él. Hasta entonces diré, soy feliz. Cuando mi último paso lloré, si la historia de Cristo proclamo, si perdidas ovejas hallé, móstrenme el Señor su grandeza cuando en última milla yo esté, cuando el tramo postrer llegue al fin de mi vida, en camino hacia Él. Hasta entonces diré, soy feliz, soy feliz. Cuando el último paso yo dé, cuando el tramo postrer llegue al fin de mi vida, en camino